Cuando nos introducimos a explorar la naturaleza, podríamos enfrentar muchos peligros en todo momento, ya sea el clima, animales peligrosos, insectos o hasta incluso serpientes venenosas. Son toda una serie de peligros que son naturalmente normal. Pero, ¿qué pasaría si tu vida dependiera de una tribu caníbal? A continuación te muestro uno de los grupos más letales responsables de canibalismo. Se hacen llamar los hombres leopardo, y esta es una especie de sociedad secreta africana basada en una religión animista donde creen que todos los objetos del mundo tienen su propio espíritu. Dichos grupos estaban formados por brujos provenientes de diferentes etnias con distintas creencias religiosas. Retomemos un poco la historia de esta tribu. Antes en Europa se ignoraba su existencia. A principios del siglo XX, cuando las autoridades investigaron algunos de los cientos de ataques y que se pensaba que habían sido animales, pero la sorpresa fue aún mayor cuando se descubrió que las víctimas habían sido atacadas por esta tribu caníbal. Esta sociedad estaba ubicada en toda la África Occidental, desde principios hasta mediados del siglo XX. Originalmente estaban centrados en Sierra Leona, pero poco después se extendieron a otros países como Liberia, Costa de Marfil y también Nigeria. Eran conocidos como Foroekpe y además eran muy temidos por las personas que los conocían. Los miembros de esta tribu se vestían con pieles de leopardo, acechaban a los viajeros con armas afiladas en forma de garras y dientes de leopardo. Este grupo caníbal cortaba la carne de sus víctimas y la distribuían a los miembros de la tribu. Según sus creencias, hacer esto fortalecería a todos los miembros de la tribu. El acceso a estas congregaciones, que surgieron en el Congo belga, consistían en una iniciación en las que los reclutas asesinaban a un familiar muy próximo, imitando el feroz ataque de un leopardo. Los miembros de esta tribu se colocaban afiladas garras que producían terribles heridas muy parecidas a las ocasionadas por los felinos. Posteriormente, estos individuos tenían la obligación de permanecer ocultos en algún lugar y debían enfrentarse a una serie de pruebas donde sus vidas peligraban, y si por alguna razón resultaban heridos, eran descalificados inmediatamente. El mayor número de ataques a la población tuvo lugar entre 1933 y 1936. Muchos investigadores pensaron que estas agresiones se debían a las disputas entre dos clanes rivales, los Wanande y los Bakapombe. Esta tribu vestida de leopardo atacaba a placer a las personas con una tremenda brutalidad. Esta tribu no tenía ni un poco de piedad con las personas y no se lo pensaban dos veces en atacar a la gente como si de una presa se tratara. Es realmente brutal de solo pensar que se comían a las personas como si de un animal se tratara. Los niveles de salvajismo de los integrantes realmente eran muy altos. Según el erudito Stephen Ellis, estos eran grupos exclusivos de personas que se creía que podían ser poseídas por los espíritus de animales carnívoros como leopardos y cocodrilos, y que llevaban a cabo asesinatos rituales mientras estaban en estado de posesión. Durante el transcurso del siglo XX, el gobierno de Liberia proscribió estas sociedades, pero algunas de ellas continuaron funcionando clandestinamente. Esto quiere decir que aún en alguna parte de África Occidental siguen existiendo estas tribus caníbales, por lo que deberías estar atento cuando quieras ir a dar un paseo por la selva, ya que no solo existen en África, sino más bien este tipo de tribus caníbales existen alrededor de todo el mundo.